Junior Cárdenas, soy coordinador de eventos en Cabo Internacional. Hoy tengo el placer de presentarles a nuestro destacado ponente, el doctor Cristian Collantes. El doctor Collantes es socio fundador de Tapia Collantes, abogados y se desempeña como árbitro tanto a nivel nacional como internacional, estando adscrito a las instituciones arbitrales más representativas del país. Cuenta con más de 10 años de experiencia en la prevención, gestión y solución de controversias en proyectos de infraestructura y contratos estandarizados. Es abogado magna cum laude por la Universidad Mayor de San Marcos y cuenta una especialización en arbitraje comercial internacional y arbitraje de inversión por la American University Washington College of Law. También es miembro activo de organizaciones internacionales tan prestigiosas como la Rising Arbitrators Initiative, la Sociedad Peruana de Derecho en la Construcción y ALDE. El doctor Collantes ha realizado una vasta producción académica en temas de arbitraje, derecho de la construcción y contrataciones del Estado, con publicaciones en revistas nacionales e internacionales, libros y prensa. Además, es un ponente recurrente en los temas de su especialidad. Ahora, para darles una introducción breve al tema de hoy, la solución de controversias en contratos de infraestructura pública es crucial para asegurar que los proyectos de infraestructura se lleven a cabo de manera eficiente y con el mínimo de conflictos. Se trata de establecer mecanismos efectivos que permitan resolver disputas sin retrasos significativos eh, ni costos adicionales excesivos. El doctor Collantes abordará las diversas estrategias y métodos de arbitraje que pueden implementarse para gestionar y solucionar estas controversias, brindándonos una perspectiva enriquecedora basada en su amplia experiencia. Sin más preámbulos, les dejo con el doctor Cristian Collantes. Muchas gracias. Adelante, doctor. Muchas gracias, Junior. Muchas gracias en primer lugar al Centro de Arbitraje de Ancagua Internacional por la gentil invitación. Siempre gustoso de colaborar con ustedes en su encomiable labor de fomento de las buenas prácticas arbitrales locales e internacionales. Eh, Sin más, voy a proceder a proyectar una pequeña presentación que tengo preparada para el día de hoy y les pido que por favor me confirmen cuando la presentación se vea en pantalla grande. Doctor, si se puede. Listo, perfecto, perfecto. Pues bien, sin mayor preámbulo, se me ha encomendado conversar el día de hoy en este webinar sabatino acerca de la solución de controversias en la ejecución de contratos de infraestructura pública. Eh, Esta presentación va a tratar, ambiciosamente creo, de ser lo menos abstracta posible. Vamos a tratar de evitar el dogmatismo, de evitar la doctrina, que siempre es importante, por supuesto, pero digamos, vamos a tratar de hacer una presentación aterrizada a problemas prácticos, problemas del quehacer diario que acontecen en la industria de la construcción, que acontecen en la ejecución de proyectos de infraestructura pública, que acontecen en la preparación del diseño, de la ingeniería, que acontecen durante la etapa de construcción de un proyecto de infraestructura, de problemas cotidianos, de quienes estamos involucrados de alguna manera en la industria de la construcción, tanto desde el lado privado, como consultores, contratistas, supervisores, diseñadores, financieros, compañías de seguros, y también del lado público, como el cliente, entidades de la administración pública, entre otros, ¿no? También, digamos, vamos a hablar un poco de la intervención que tienen los árbitros, los adjudicadores, los dispute boards, entre otras cuestiones, muchas, todas tocadas de manera transversal a través de 7 problemas aterrizados que ocurren puntualmente en la industria de la construcción y que, a mi manera de ver, digamos, desconfiguran, desnaturalizan un poco eh, cómo es que debería verse y afianzarse de manera correcta la industria de la construcción en nuestro país.
Entonces, sin más, vamos a pasar a desarrollar cada uno de estos 7 puntos que les comento, que son, digamos, como 7 pecados capitales que ocurren de manera problemática durante la ejecución de un contrato de infraestructura pública. Y vamos a ir esbozando, ensayando algunas soluciones que podrían, digamos, mitigar, paliar, confrontar a estos 7 problemas que les comento. Bueno, el primero está vinculado a la poca predictibilidad de las normas. ¿Por qué hablamos de poca predictibilidad de las normas? Quienes estamos involucrados, digamos, en la industria de la construcción y más específicamente en la ejecución de contratos de obra pública, conocemos que desde que la ley de contrataciones del Estado ha sufrido un sinnúmero de modificaciones que muchas bastante útiles, otras bastante, digamos, bien intencionadas, pero que en su mayoría no han respondido, digamos, a un sustento técnico, no han respondido a, digamos, a la búsqueda de una solución práctica, previo análisis costo-beneficio de la visión de esta norma, sino que más bien han obedecido a cuestiones coyunturales, a cuestiones, digamos, si se quiere, inclusive facilistas, digamos, tratar de paliar un problema y sin haberlo conseguido exitosamente. Puntualmente, y aquí quiero entrar al detalle de este primer problema, que es la poca predictibilidad de las normas. Como primer punto, quiero analizar lo que yo denomino el dilema del complejo de Adán, ¿no? Que es este síndrome estudiado por los sociólogos que consiste en la capacidad que tiene una persona, en este caso puntual, aterrizado a las contrataciones públicas de un funcionario público o de un legislador, eh, de querer presionar el botón de reset y resetear todo y, digamos, hacer borrón y cuenta nueva de todo lo que pasó antes, ¿no? Como si todas las normas que hubiesen existido previamente a la llegada de ese funcionario fueran, digamos, todas malas y borrón y cuenta nueva y yo pongo la primera piedra, ¿no? Ese es el dilema de complejo de Adán. Digamos, una suerte de génesis normativa en la que el funcionario público de turno considera que todo lo que se hizo antes estuvo mal y viene a poner la primera piedra, a resetear todo y a modificar todo. No en vano, en la historia republicana de nuestro país tenemos más de 12, bueno, tenemos 12 constituciones políticas, ¿no? Ese síndrome no ha sido ajeno en materia de contrataciones del Estado. Hemos tenido un sinfín de modificaciones normativas, muchas de ellas, digamos, eh, muy criticadas, impracticables y que no obedecen a sustento técnico. Hemos tenido casos en los que ha habido una modificación, luego en una siguiente gestión ha habido una modificación de la modificación, luego en una tercera gestión ha habido una derogatoria de la modificación y se ha regresado al punto de partida, dejando sin efecto normas, dejando sin efecto la norma que deja sin efecto la norma previa, entre otras muchas cuestiones que lo único que generan es poca predictibilidad, incertidumbre jurídica, inseguridad jurídica, tanto del lado de una entidad de la administración pública como del lado privado, de quien diseña la ingeniería, de quien ejecuta eh, la obra, quien ejecuta la infraestructura pública, generando incertidumbre en general. Entonces, no digo que todos los cambios sean malos, muy por el contrario, los cambios para bien siempre van a ser positivos y por supuesto que existe una curva de aprendizaje en la cual la utilización y la practicabilidad, si se quiere, si vale el término, de la norma requiere tiempo para que se materialice una correcta utilización de esta. Lo que nos enseña la experiencia es que tenemos un sinfín de modificaciones y paralelamente tenemos opiniones contradictorias, unas con las otras, que terminan generando incertidumbre. Que te cambien las reglas del juego cada 3 meses, cada 6 meses, cada año, y ello no es bueno digamos, para una estabilidad normativa, no es bueno para una ejecución, digamos, sana de un proyecto de infraestructura. Entonces ahí tenemos un primer problema, ¿no? El dilema del complejo de Adán. Que nos lleva al segundo, que es esta incertidumbre jurídica que les comento, ¿no? Que los adicionales van o no van, que el porcentaje de los adicionales es uno y luego es otro,
que los plazos de caducidad para iniciar las controversias a veces son 15 días hábiles, a veces son 30, luego regresan a 15. Todos, digamos, cambios que no obedecen a una razón técnica, que no obedecen a una razón práctica, que muy posiblemente no obedecen digamos, no son ideas que obedecen a criterios de personas que han estado involucradas en la ejecución de proyectos de construcción. Y, digamos, y quiero ser muy enfático con esto, no todo cambio es malo. Tenemos el caso, por ejemplo, de la última ley, que está por entrar en vigencia, la Ley General de Contrataciones Públicas, que a mi parecer es una norma que es muy, digamos, ambiciosa, que tiene cambios muy positivos. Yo particularmente no la considero, como algunos han mencionado, una norma de avanzada, una norma innovadora, porque no estamos inventando la pólvora. No estamos, digamos, inventando algo nuevo en nuestro país. Estamos, digamos, reconociendo de manera correcta, me parece, la utilización de las mejores prácticas en la industria de la ingeniería y construcción. De prácticas que se utilizan desde hace muchísimos años, no menos de 30 años al menos, en otras latitudes, en otros países, en otras realidades, y que en nuestro país, desde hace 5 8 años aprox, se vienen utilizando también con buenos resultados, y está bien. De hecho, desde el 2019, y este es un dato que es importante que tengan presente, desde el año 2019 existe una política pública normativa de reconocimiento de digamos, de las mejores prácticas en la industria en ingeniería y construcción, de la utilización del BIM, de la utilización de los contratos estandarizados. Existen al menos 3 decretos supremos desde el 2019, 2021, 2022 que vienen reconociendo ese tipo de prácticas. Claro, al existir un marco normativo, digamos, desperdigado, si se quiere, siempre existía, siempre cabía un espacio para la negación, ¿no? Para negar la aplicación de este tipo de contratos, para negar estas mejores prácticas. Pero ahora, con la modificación, con la nueva ley General de Contrataciones Públicas, digamos, ya se zanja un poco esa discusión y se reconoce abiertamente la utilización de los contratos estandarizados, entre otras cuestiones que a mí me parecen excelentes, que me parece súper relevante, importante, digamos, pero más allá, digamos, de considerar que esta es una norma innovadora en la que se va a poner la primera piedra, en realidad, si observamos con un poquito de atención y vemos desde el 2019, ya existe un marco normativo que de a pocos viene permitiendo la importación de estas prácticas y estándares internacionales a nuestra legislación. Y a mi consideración eso es positivo, enriquece nuestro ordenamiento jurídico, actualiza nuestro ordenamiento jurídico y permite, en buena cuenta, si se practica bien, la correcta ejecución de proyectos de infraestructura en términos de plazo, costo y calidad, ¿no? Ahora, vamos al punto 4, que es acerca de si los cambios normativos son la única solución. A mi consideración, no. De hecho, y era por eso que yo les hacía este énfasis en que esta norma en realidad no es que sea una norma de avanzada, no es que sea una norma en la que por primera vez en nuestro país se reconocen por primera vez la utilización de contratos estandarizados, no. Y es bueno hacer énfasis en esto porque, como les comentaba yo, desde el 2019 ya existían marcos normativos, decretos supremos que permitían la utilización, mencionaban expresamente al FIDIC, mencionaban expresamente los contratos NEC, a los contratos ENA, que son estos contratos estandarizados japoneses, lo mencionaba ya desde 2021. eh, pero ¿qué pasaba? ¿Y qué pasa hasta la fecha? Que aún no entra en vigencia esta nueva norma. Que estos contratos estandarizados muchas veces en realidad no lo son, porque quienes los utilizan, quienes interpretan estos contratos estandarizados, los desnaturalizan, los desconfiguran. Estos contratos estandarizados, como su nombre lo dice, son estandarizados, tienen un balance de riesgos ya determinado. No obstante, los usuarios de estos contratos estandarizados muchas veces hacen un mix. Contrato estandarizado uno con el contrato estandarizado 2 los mezclo y seguramente me va a quedar algo genial. Y pues no, desnaturalizan, desconfiguran ese balance de riesgos estandarizado que les comento y trastocan todo y terminan generando más problemas que soluciones. Eso es lo que viene pasando
desde hace varios años. Entonces, eso creo yo que es prueba de que, digamos, importar las mejores normas o importar los mejores contratos es positivo, sin duda, pero no es la única solución, o no cuando menos la más importante para solucionar múltiples problemas endémicos de los cuales adolece nuestro sistema de contratación pública: cierre de brecha de infraestructura, excesiva burocracia para la obtención de permisos, para liberación de terrenos, para las concesiones, eh, paralizaciones de obras, demora en la ejecución de proyectos, entre otros muchos problemas, digamos, que son graves y que creo yo no van a encontrar su solución exclusivamente en una nueva norma que ha sido autoproclamada como de avanzada, ¿no? Prueba de ello, repito, es que desde el 2019 existen una serie de normas ya que reconocen estas mejores prácticas y contratos estandarizados, y sinceramente no ha sido, digamos, la, la solución para todos los problemas que les comento, ¿no? Ahora, y esto que quede absolutamente claro, esto no es problema ni de las normas ni de los contratos estandarizados, mucho menos. Al contrario, son herramientas excelentes, fantásticas, que deben, por supuesto, ser analizadas para ser utilizados en cada caso concreto, ¿no? No es que voy a utilizar un contrato estandarizado para la construcción, digamos, de una cerca para mi casa, ¿no? O sea, hay un análisis detrás, estrategia de contratación, le denomina esta Ley General de Contrataciones Públicas, pero digamos, no es problema ni de los contratos ni de las normas. Es un problema de sujetos, ¿no? Es un problema de personas, es un problema subjetivo, no objetivo. Entonces, somos los usuarios, los utilizadores, los intérpretes de estas normas, quienes debemos aplicarlas bien. Y para aplicarlas bien hay que estudiar. Para aplicarlas bien hay que estudiar cómo funcionan, hay que investigar cómo se utilizan, porque si no, desnaturalizamos lo que es, ¿no? Volvemos algo que es estandarizado, lo convertimos en un contrato tailor-made, ¿no? En un contrato mandado a hacer, ¿no? Hacemos un mix, un Frankenstein con contratos que tienen ya un balance de riesgos determinado. Entonces, ese es el primer problema que les comento. Hay un segundo, que es el de la desigualdad normativa, aunque ese como segundo problema. En el caso de la desigualdad normativa, tenemos, digamos, un lado de la cancha inclinada, ¿no? Digamos, se ha inclinado la cancha para un lado, normativamente, lo cual me parece incorrecto, ¿no? Tenemos casos como el del decreto de urgencia 20-2020, para hablar solamente de un par de perlas, que son los casos de las medidas cautelares, en las cuales se limita, por supuesto, el derecho de acción de una de las partes, de la parte privada, en beneficio de la parte pública, cuando se le exige a la parte privada para acceder a su derecho a solicitar tutela cautelar, eh, tiene que presentar una carta fianza con un monto que equivalga a la carta fianza de fe y cumplimiento, etcétera. O sea, se sobrecarga o esto termina siendo casi como una barrera para que la parte privada pueda acceder a tutela cautelar. Eso es incorrecto, inclina el lado de la cancha en perjuicio de una de las partes, y creo yo que con la Ley General de Contrataciones Públicas eh, se ha desperdiciado una oportunidad para solucionar ese problema. ¿Por qué lo explico? Porque en el artículo 85.1, por ejemplo, se prohíbe, y eso estoy hablando de la Ley General de Contrataciones Públicas, prohíbe el otorgamiento de medidas cautelares que impiden, paralicen o retrasen el inicio o continuidad de la ejecución de obras en áreas críticas como salud, educación, infraestructura vial y saneamiento. Aquí me parece que hay un problema grave, porque la propia norma restringe dos cosas. Primero, el derecho constitucional de petición que puede tener la parte privada para solicitar una medida cautelar eh, orientada que se paralice o retrase la ejecución la ejecución de la obra. Limita el derecho de acción de una de las partes, prácticamente le dice, ¿sabes qué? Tú puedes formularme cualquier pretensión menos esa pretensión está prohibida, lo cual me parece, digamos, que constitucionalmente es incorrecto, cuando menos, pero además también vulnera, digamos, las facultades de un árbitro.
sea un tribunal arbitral una vez, perdón, constituido en un proceso arbitral, o sea un árbitro de emergencia, si es previo a la constitución de un tribunal arbitral. Porque más allá de las pruebas que puedan presentar las partes, o la parte solicitante, para que sean analizadas por el tribunal arbitral o árbitro de emergencia, y ésta pueda generar convicción sobre la verosimilitud del derecho y los otros requisitos, para otorgar una medida cautelar. No, simplemente se salta con garrocha todo ello, se salta con garrocha el derecho de petición de la parte solicitante, se salta con garrocha las facultades que tiene un árbitro para poder evaluar, conocer un caso, analizar las pruebas, generarse convicción sobre si esta pretensión es fundada o infundada, y simplemente se prohíbe vía norma, vía ley. Y eso a mi consideración es incorrecto. En el caso del decreto de urgencia 20-2020 y este requisito de la contracautela confianza, muchos árbitros, y esto se puede verificar de los bancos de laudos que existen en las instituciones arbitrales más importantes del país, y en el banco de laudos del OCE inclusive, han aplicado control difuso, ¿no? Lo que es otra discusión. Han aplicado lo que es el control difuso arbitral. En algunos casos bien, en algunos casos mal, porque aplicar control difuso tampoco es como que, en un párrafo señalo yo árbitro que esta norma a mi consideración es inconstitucional y ya, sino que tiene que haber, digamos, una ponderación, cumplir con determinados requisitos. Hay, digamos, precedentes vinculantes del Tribunal Constitucional que indican cómo es que debe aplicarse el control difuso, y que dicho sea de paso puede ser aplicado perfectamente por un árbitro, siempre que se cumplan con estos requisitos del precedente vinculante. Eh, esta solución, que en algunos casos de manera valiente me parecen aplicado a muchos árbitros, eh, también podría extrapolarse y aplicarse en el caso de la Ley General de Contrataciones Públicas, ante una norma de este tipo, ¿no? Considero yo que el planteamiento de este 85.1 literal E de la Ley General de Contrataciones Públicas va a traer más problemas que soluciones, no necesariamente, y ojo con esto, si la norma está pensada para privilegiar el interés público, para privilegiar el interés de una entidad de la administración pública que es parte de una controversia. Eh, pero no necesariamente, y volvemos al análisis inicial, de que esta norma no pareciera ser pensada, o creada o discutida por personas que estén involucradas dentro de la ejecución de un proyecto de construcción, que tengan experiencia en estos temas. No siempre la paralización de un proyecto, afecta el interés público. A primera vista sí, pero muchas veces la ejecución puede ser más perjudicial para el interés público que la paralización. Piénsese en el sinfín de casos en los que la parte privada, eh, aprovecha la situación. Estoy hablando de casos, digamos, de los casos patológicos. No digo que esto sea la regla, sino que puede ser la excepción, porque, digamos, hay casos patológicos del lado privado y del lado público. Ningún lado es inmaculado, digamos, pero hay casos en los que, los negativos me refiero, en los que las partes privadas aprovechan la ejecución más bien para plantear, digamos, 5, 6, 7 arbitrajes por extensiones de plazo, entre otras cuestiones, ¿no? A veces justificadamente, a veces justificadamente les asiste el derecho y enhorabuena, les corresponde el reconocimiento de esos derechos, pero en algunos casos no. Y también basta revisar el banco de laudos del OCE para ver, digamos, el sinfín de casos en los que ocurre este escenario patológico que les comento. Y en esos casos, eh, conviene pedir la paralización para no aumentar los sobrecostos, o conviene, a pesar de los problemas que pueda tener un proyecto, a pesar de los problemas que pueda tener una obra pública, meterlos debajo de la alfombra y que continúe la ejecución, que continúe, que se desangren todos, que se desangre la entidad, que se desangre el contratista. No le interesa, no le interesó al legislador pensar en esa posibilidad. Esa posibilidad le genera más perjuicios a la administración pública, le genera más perjuicios a los usuarios finales, que somos los ciudadanos de a pie, a los usuarios de ese posible nuevo hospital, a los usuarios de ese posible nuevo colegio, le genera más sobrecostos. Entonces, no se hizo ese análisis costo-beneficio
y a mi consideración, este es un ejemplo de una norma, digamos, que parte de un análisis simplista, un análisis simple, un análisis muy superficial de lo que puede ocurrir en la realidad durante la ejecución de un proyecto. Un siguiente problema es el de las tácticas de guerrilla, que no son otra cosa que esta serie de estrategias procesales de mala fe que pueden tener las partes o una de las partes para dilatar una controversia, para minar, para obstruir que se llegue a la verdad material de una controversia y tratar, digamos, de retrasar el arbitraje, retrasar inclusive un dispute board, retrasar a la Junta de Resolución de Disputas, porque lamentablemente estas prácticas procesales o procesaloides, como lo llama un sector de la doctrina, que vinieron del Poder Judicial y se enquistaron en el arbitraje y ahora lamentablemente el arbitraje han pasado a las juntas de resolución de disputas y también se han instalado en los dispute boards. Son prácticas, digamos, que debemos ver todos los operadores que intervenimos en cualquier sede, en cualquier controversia, sea arbitral, sea de junta de resolución de disputas, sea de dispute board, desterrar estas prácticas. ¿A qué prácticas me refiero? A la reprogramación excesiva, sin justificación de las audiencias, digamos, por ejemplo, en el caso de los dispute boards o las juntas de resolución de disputas, las asistencias informales, que una de las partes dice, sí, sí, vamos a reunirnos, vamos a ver solucionar este tema, no asiste, falta, o se presenta una persona y luego la siguiente reunión se presenta otra y se autoriza a la que estuvo primero, entre otras cuestiones. Recusaciones infundadas, cuestionamientos infundados, renuencia a aceptar las decisiones del dispute board, de la Junta de Resolución de Disputas, de los árbitros, eh, ocultamiento de pruebas, entre otras muchas cuestiones, digamos, que son estrategias procesales de mala fe que dilatan el arbitraje, lo retrasan y evitan, con el único objetivo de evitar que se conozca la verdad material del caso, ¿no? De que el tribunal, el dispute board, la junta eviten pronunciarse eviten un pronunciamiento de fondo. Y, y aquí yo hago una reflexión corta de una frase que siempre se dice, pero que a mi consideración es inexacta, es insuficiente, ¿no? Siempre se dice que el arbitraje vale lo que valen los árbitros. En el caso de los dispute boards sería que el dispute board vale lo que valen los dispute avoiders y en las juntas de resolución de disputas valen lo que valen los adjudicadores. Mentira. Yo creo que ese razonamiento es insuficiente, es inexacto y un arbitraje, una controversia en general, no vale exclusivamente lo que valen los decisores, sino lo que vale lo que todos permiten que valga, todos los operadores que intervienen en él, todos los que tienen algún grado de participación. Y entiéndase por esto a las partes, a sus abogados, sean un procurador público si es una entidad, sea un abogado de alguna firma, si es del lado privado, a los peritos, a los testigos, a los secretarios arbitrales, a las entidades que administran estos casos, porque hay de todo, hay de todo. Hay casos de instituciones arbitrales, por ejemplo, que retrasan o adelantan la notificación de escritos porque los plazos de su reglamento lo permiten. No hay un plazo establecido para la notificación del centro de arbitraje en estos famosos correr traslado, que aún lamentablemente se mantienen a veces en algunos centros de arbitraje, y que habilitan pues a la mala praxis, ¿no? Casos de árbitros que impiden la sana deliberación y con eso dilatan también la decisión del caso, entre otras muchas cuestiones, digamos, de mala praxis que, que deben, digamos, desterrarse de nuestra práctica, ¿no? Y que ha sido como un virus que ha ido escalando de lo judicial a lo arbitral, de lo arbitral a la Junta de Resolución de Disputas, a los dispute boards. Mala praxis, mala praxis. Y esta es una prueba más de que no estamos ante un problema de norma, ¿no? No estamos ante un problema de buena o mala ley. Estamos más bien ante casos de operadores, de intérpretes que defraudan la ley, que se avalan en la ley para, para obtener ventajas indebidamente, ¿no? Eso es lo incorrecto. ¿Y eso cómo se soluciona? A mi consideración, con una correcta orden procesal número uno, con un correcto contrato tripartito, con la correcta, digamos, remisión a un reglamento para un dispute board, puede ser el reglamento de dispute boards de las instituciones arbitrales serias,
por ejemplo, de la Cámara de Comercio Internacional. Locales hay muy buenos reglamentos para juntas de resolución de disputas, por ejemplo, con plazos claros, con un calendario procesal claro, para evitar precisamente sorpresas durante la ejecución pero durante el arbitraje, ¿no? Durante el arbitraje, durante, digamos, los procedimientos de solución de controversias. Vamos a un siguiente problema que también es delicado y es el que está vinculado a a las acciones de control, a la Contraloría General de la República. Y aquí tenemos varios problemas, pero digamos, todo parte, no sé si en la sala, dicho sea de paso, gracias a las personas que están conectadas vía Zoom, que son varias y les agradezco el esfuerzo de estar un sábado a estas horas. Eh, las personas que están conectadas en vivo también. Eh, yo conozco de muchas experiencias, muchos clientes me han contado, lo he vivido yo como árbitro, participando en conciliaciones también, y por supuesto durante la ejecución de varios proyectos en los cuales las partes o se quejan de algo, ¿no? Que dicen, oye, la entidad del funcionario público dice que tengo razón, acepta que mi derecho es válido, pero no me quiere firmar el documento, no me quiere reconocer el derecho por miedo a la Contraloría, por miedo a las acciones de fiscalización posterior. Y me lo dicen, tienes razón, pero que me lo diga otro, que me lo diga un tercero. Tienes razón, pero que me lo diga el árbitro. Yo no lo puedo firmar, yo no te lo puedo reconocer porque luego me inician un disciplinario, ¿no? Luego me fiscalizan a mí. Yo no me voy a comer ese sapo. Es lo que te dicen muchos funcionarios públicos. Tienes razón, pero que me lo diga otro. Yo no voy a asumir esa responsabilidad. Es una papa caliente. O sea, tenemos ese problema. Entonces, eh, vemos con alguna reticencia que la Contraloría, eh, digamos, cumple, porque es su deber, con su deber de fiscalización, pero vamos, el deber de la Contraloría debería ser exclusivamente contarnos una vez al año cuántas obras se encuentran paralizadas, o quizás debería mostrarnos algún resultado positivo de esas acciones de fiscalización. Porque una vez cada 2 años o una vez cada año y medio tenemos estos famosos informes que nos dicen, oye, hay 500 obras paralizadas. Ya, pero ¿cuándo me cuentas tú eh, cuántos millones de soles ahorraste o hiciste ahorrar a la administración pública o cuántas horas lograste que se ejecuten, digamos, en plazo, costo, sin sobrecostos, a partir o como consecuencia de tus acciones de control? No tenemos esa data. O sea, a mí particularmente me gustaría conocer data en positivo, más allá de la data que ya más o menos conocemos todos, ¿no? Todos conocemos que la brecha de infraestructura en nuestro país crece año a año, que las obras de infraestructura pública están, digamos, hay muchas retrasadas, otras que dicen que se están reactivando en el papel, pero que tú te paseas por las obras y lamentablemente no hay un match entre lo que dice el documento y lo que ocurre en obra, pero esa información está bien saberla, pero también estaría muy bien conocer cuáles son los resultados positivos, cuál es la cosecha de esas acciones de control. No las tenemos. Y además, otro problema que tenemos aquí es cuáles son los criterios que utiliza, digamos, que se utilizan en estas acciones de control para denegar o aprobar algo. ¿Hay sustento técnico o muchas veces vemos informes en los que en un párrafo dice, bueno, luego de la evaluación, no hay ninguna evaluación, pero dice, luego de la evaluación se determina que es improcedente esto o aquello? O las recomendaciones son que no se apruebe. Pero ¿dónde está el sustento técnico? ¿Dónde está la motivación, si se quiere, de estas decisiones? La motivación técnica. ¿Por qué técnicamente ese pedido del contratista que ha sido trasladado a la Contraloría, en el caso de un adicional, por ejemplo, a través de la entidad pública, no está? ¿Dónde está ese sustento técnico? En algunos casos los hay, lo cual me parece espectacular,
pero creería yo que esa es la excepción. La regla es que en uno o dos párrafos, o sea, digamos, tienes 10 páginas de descripción de antecedentes, una página de comentarios, otra de recomendaciones, pero son dos o tres párrafos en los que te dicen no, pero no hay sustento técnico. ¿Por qué técnicamente el pedido del contratista o el pedido de una entidad de la administración pública no es viable o no es reconocido? Sería bueno conocer el porqué de las cosas desde el punto de vista técnico, ¿no? ¿Quién fiscaliza eso? ¿No? Como leí en un par de artículos por ahí en prensa, ¿quién controla la Contraloría? ¿No? Entonces tenemos también ese problema que creo yo tampoco es un problema de normas, no es un problema de la institución tiene que existir. Todo país, digamos, civilizado tiene una Contraloría, es útil, es pertinente, es necesaria, pero de nuevo, no es un problema ni de normas, no es un problema de existencia o inexistencia de la institución, es un problema de los aplicadores, de los intérpretes de la norma, de los ejecutadores. Nuevamente, este es un caso más en los que creo yo la norma no va a solucionar el problema. Es parte, digamos, es hasta una primera piedra, si se quiere, muy pequeña, diría yo, de lo que es de lo que es el verdadero problema sobre el cual nosotros deberíamos tomar acción. Un siguiente problema es el de la supletoriedad de las normas de derecho privado, ¿no? Cuando de ejecutar obra pública se trata. Es un tema de orden de prelación para los que son abogados. En el caso de la nueva ley, la Ley General de Contrataciones Públicas, creo yo que ha habido, digamos, hay un tema de mala praxis, hay un tema de mala praxis normativa por parte del legislador al momento de establecer cuál va a ser el orden de prelación cuando la ejecución de obras de infraestructura pública se trata. Ahora voy a entrar a este detalle. Tengo una persona que está ingresando. Ok, ya. Eh, y hay inclusive casos de lo que en derecho se conoce como antinomia, que no es otra cosa que la contradicción que existen entre dos normas sobre un mismo objeto, sobre un mismo presupuesto de hecho, ¿ya? Porque tenemos normas dentro de de la Ley General de Contrataciones del Estado, que son contradictorias entre sí respecto de los efectos jurídicos y el presupuesto jurídico que gatilla esos efectos. Me explico. El 59.3 de la ley señala expresamente lo siguiente, es la captura que he tomado del Congreso de la República, de la norma, lo leo simplemente. La ejecución contractual de los contratos estandarizados de ingeniería y construcción se rigen por lo dispuesto en los propios contratos y conforman las disposiciones de la ley y su reglamento. Lo que nos dice este artículo en Cristiano es que si vas a utilizar contratos estandarizados, se rigen en primer lugar por lo dispuesto en los propios contratos. Eso me parece genial, espectacular, porque es respetar lo que es un contrato estandarizado. De nuevo, contrato estandarizado. Estandarizado implica que es un formato de contrato. Un formato de contrato que, digamos, tú eres funcionario público, tienes dos caminos. O tomas un contrato estandarizado, o sigues con tus planchas, sigues con las planchas de los contratos, digamos, que has utilizado mil veces, ¿no? Tienes, digamos, ambas vías, ¿no? O utilizas un contrato estandarizado, respetando su estandarización, valga la redundancia, pero cabe el término, usas un contrato estandarizado, respetando esa estandarización, o vas por el camino del tailor-made, de un contrato mandado a hacer, o las planchas que usualmente utiliza alguna entidad de la administración pública cuando contrata. Pero lo que no puedes hacer es hacer ese mix, ¿no? Ah, bueno, tengo este contrato estandarizado, pero tengo también mi plancha, entonces mezclo esta cláusula, esta y aquella, y termino distorsionando el balance de riesgos inicial que las propias instituciones que prepararon con mucho esfuerzo estos contratos estandarizados recomiendan que no se haga, ¿no? Pero digamos, esta primera norma, el 59.3 de esta ley, va por buen camino. Aquí viene el problema, ¿ah? A ver, el 235.1 del reglamento, del proyecto de reglamento, establece, digamos, dos tiempos
para el orden de prelación. Cuando estamos hablando de las dos primeras fases, que son las fases de actuaciones preparatorias y de selección de los contratos estandarizados, en estas dos fases, la normativa aplicable es la ley y los capítulos correspondientes del presente reglamento. Lo que es un poco, lo que responde un poco a la tendencia que ha venido desde siempre, ¿no? En las dos primeras etapas, la normativa aplicable son las normas de derecho público, derecho administrativo, supletoriamente a la ley y reglamento de contrataciones del Estado. Es un poco más de lo mismo, si se quiere. Y en el caso del 235.2, se hace alusión a la fase de ejecución contractual, es decir, luego de suscrito el contrato. Luego de suscrito el contrato, cuando hablamos de contratos estandarizados, ojo con lo que dice aquí, se rige por el contenido del contrato suscrito, nuevamente haciendo alusión a la reglamentación propia del contrato estandarizado, a la ley en lo que corresponda y el presente capítulo del reglamento y supletoriamente por el Código Civil. Ok, hasta aquí hace sentido. Fases de actuaciones preparatorias y de proceso de selección se rigen por la ley y reglamento. Fase de ejecución contractual, léase, luego de suscrito el contrato, durante la ejecución del proyecto, durante la elaboración de ingeniería, durante la construcción, se rige por el contenido del contrato suscrito, lo resalto aquí, por el contenido del contrato suscrito, la ley en lo que corresponda y el presente capítulo del reglamento y supletoriamente por el Código Civil. Hasta ahí vamos bien, es un poco más de lo mismo. Esto conversa con el artículo 78 de solución de controversias. Ojo aquí, de nuevo, en el caso de contratos estandarizados, la entidad contratante puede optar por los medios de solución de controversias que en ellos se contemplen, es decir, por el mecanismo de solución de controversias establecido en el propio contrato estandarizado, los cuales se regulan según lo expresado en las cláusulas pertinentes en el propio contrato, hasta ahí genial. Y cuando no incluyan una cláusula que exprese que la decisión final es vinculante, la entidad contratante propone una cláusula particular o modificatoria para regularlos en ese sentido. O sea, digamos, en la etapa de ejecución del contrato, luego de suscrito, y en la etapa de solución de controversias, la regulación aplicable es la del propio contrato estandarizado. Sin embargo, ¿qué dice la primera disposición complementaria final? La presente ley, léase Ley General de Contrataciones Públicas, prevalece sobre las normas del procedimiento administrativo general, de derecho público y sobre aquellas de derecho privado que sean aplicables. Salvo, ya que vienen excepciones en las cuales la ley y el reglamento no prevalecen, salvo, y aquí saltamos, hay varias excepciones dentro de las cuales incluye el caso de los contratos estandarizados que se regulan conforme a sus cláusulas. O sea, esto es importante. De nuevo, la presente ley prevalece sobre las normas del procedimiento administrativo general, salvo en los casos, es decir, donde no prevalece sobre las normas de derecho administrativo general, es en el caso de los contratos estandarizados. Es una de las excepciones. ¿Qué implica ello? ¿Qué implica ello? ¿Qué implica esto? ¿Cuál es la consecuencia directa de esto? Léase, cuando un funcionario de la administración pública opta, toma la decisión, luego de haber pasado por la estrategia de contratación y determinado que se va a utilizar para la ejecución de su proyecto un contrato estandarizado, que se van a respetar las normas de ese contrato estandarizado. ¿Qué implica esto? ¿Cuál es la consecuencia de esto? Digamos, si quisiéramos verlo como un análisis escalonado, que un funcionario público no debería trastocar, ¿no? No debería trastocar esa configuración, ese balance de riesgos estandarizado, determinado en cada contrato estandarizado, valga la redundancia de nuevo, y distorsionar ese balance de riesgos, porque lo que va a generar es más problemas. Entonces, si volvemos al análisis inicial, les decía yo que esta ley, esta nueva Ley General de Contrataciones Públicas, no es en realidad una norma en la que por primera vez, en la historia republicana del Perú, si se quiere, eh, se reconozca la utilización de los contratos estandarizados, se reconozca la utilización de los contratos gobierno a gobierno, se reconozca las mejores prácticas de ingeniería y construcción reconocidas internacionalmente. No. Desde 2019 existen cuatro decretos supremos, varias normas en las cuales ya se reconoce la aplicación de estos contratos. Y antes que existiera esta ley, ya existía problemas. ¿Y en qué consistían esos problemas? En que a pesar de que se avalaba la utilización de estos contratos estandarizados, en la práctica lo que sucedía es que se distorsionaba
se perdía esa estandarización a partir de el mix, el Frankenstein que les decía jurídico que se hacía, mezclando normas estandarizadas con lo que decía la plancha del contrato de la carretera tal, los colores del contrato FIC, lo mezclamos, decíamos un arcoíris FIC, y se distorsionaba totalmente el balance de riesgos. Ese es el problema. Vamos al siguiente, la relativización de la ética. Ese es un problema grave, que es otra prueba más de que las normas no son un problema, de que importar las mejores normas, importar y autorizar la utilización de los mejores contratos no es el problema, no va a solucionar el problema. Tenemos un problema de relativización de ética, de muralla china. ¿Qué es la muralla china? Esta famosa praxis bajo la cual somos 10 socios en una firma privada y los socios Juan y Pedro patrocinan a la entidad y los socios César y Daniel patrocinan al privado. Ellos comparten oficina y demás, pero digamos, ellos han acordado de manera interna que no van a conversar sobre el caso, pero ambos van a patrocinar a cada una de las partes. Y están sentados, tienes una misma firma legal sentada en los dos lados de la mesa. Relativización de la ética. El double hatting o lo que se conoce como el doble sombrero, ¿no? Que es esta mala praxis también bajo la cual muchas veces un profesional actúa como abogado y tiene la posición A en un caso, luego actúa como árbitro y tiene la posición B en otro caso, muchas veces contrapuesta, y tiene una posición muy maleable. Es más, en nuestro país eso se ha agravado más aún porque este mismo profesional que actúa como abogado y tiene la posición A y luego actúa como árbitro y tiene la posición B, luego actúa como experto legal y tiene la posición C. Y a su vez, de que tiene la posición A como abogado y la posición B como árbitro y la posición C como experto legal, tiene la posición D. Y tiene la posición D como miembro de un consejo de una institución arbitral, como miembro de una corte superior de arbitraje. O sea, tienes un mismo ser humano, un mismo profesional, que según el día de la semana puede tener hasta 4 posiciones diferentes. Tiene 4 sombreros distintos. Relativización de la ética. La proliferación de los centros de arbitraje es otro de los grandes problemas que tenemos. Eh, en un último evento que hubo de otra institución arbitral, se mencionaba, digamos, se discutía mucho esto. A la fecha existen más de 240 centros de arbitraje. Muchos de estos centros de arbitraje no tienen un reglamento, muchos de estos centros de arbitraje no tienen una sede, muchos de estos centros de arbitraje eh, son fantasmas, no tienen ni siquiera personas que tienen, son solamente, se limitan a única y exclusivamente un correo electrónico. Y día a día se piden medidas cautelares por árbitros de emergencia, salen medidas cautelares en horas, y esto es perjudicial para el sistema arbitral. Yo tuve un caso hace 2 o 3 años en el cual un centro de arbitraje muy reconocido, con sedes en varias regiones al interior del país, digamos, una parte privada, yo en esa época estaba asesorando a una entidad de la administración pública, pero una parte privada había obtenido una medida cautelar a través de un árbitro de emergencia en un día en una de estas sedes de este importante centro de arbitraje. Cuando nos notifican ya la medida cautelar emitida, nos apersonamos y demás para contestar esa medida cautelar pidiendo que se deje sin efecto. Y nos topamos con la sorpresa de que nadie respondía. Nos topamos con la sorpresa de que no existía un reglamento. Fuimos, fuimos a Lambayeque, que era una de las sedes de este importante centro de arbitraje, y no había nada. Solo había un banner. Un banner en una casa. Y cuando fuimos a una de las sedes principales de este centro de arbitraje enlace, si se quiere, o de esta sede externa de ese importante centro de arbitraje, lo que nos dijeron es que este centro de arbitraje, aún con lo importante que es, tercerizaba en las regiones sus locales de centro de arbitraje, los tercerizaba.
¿ante quién, digamos, responden? ¿No? ¿Quién fiscaliza ello? Debería hacerlo el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. ¿Lo hizo? No. ¿Lo hace? ¿Quién sabe? Pero hay mucho de eso. Entonces, no les voy a contar el desenlace de ese caso, pero lamentablemente hay mucho de ello. De centros de arbitraje, fantasmas, centros de arbitraje. A ver, si hacemos el ejercicio y buenamente pensamos que estos 244 centros de arbitraje, que ahora mientras hablamos deben ser más, el número se debe estar incrementando, eh, si de estos 244 centros de arbitraje tuvieran, pensando buenamente, cada uno un código de ética, estamos hablando de estándares diferentes, o sea, de más de 200 estándares distintos de lo que se entiende por ética, ¿no? Lo que es ética para mí en Lima podría no ser ético para un centro de arbitraje en Arequipa y a su vez podría ser más o menos ético en un centro de arbitraje en Loreto, etcétera. Entonces tenemos, digamos, criterios distintos de lo que consideramos moralmente correcto o incorrecto, ¿no? Y finalmente tenemos, digamos, el tema de las tácticas de guerrilla de nuevo, que son esta mala praxis procesal, que digamos hubo algún artículo del profesor Cremaes que decía que es una suerte de cáncer, ¿no? Que afecta al arbitraje y como les decía yo hace 10 o 15 minutos aproximadamente, esa mala praxis que era del Poder Judicial se importó, se enquistó en el arbitraje y esa misma mala praxis, esas mismas estrategias procesales de mala fe han pasado del arbitraje a los dispute boards, han pasado del arbitraje a las juntas de resolución de disputas y, y se afecta la labor preventiva de estas importantes herramientas contractuales. Y finalmente llegamos al último de los problemas, que es la arbitralización de los dispute boards y las juntas de resolución de disputas. ¿Cuál es el problema aquí? El primero, que se ha desnaturalizado el rol de un dispute board. El dispute board, digamos, como las juntas de resolución de disputas o las juntas preventivas de resolución de disputas, como los denomina ahora la Ley General de Contrataciones Públicas, tienen en principio dos roles. Uno que es preventivo, que debería ser el más importante, y un segundo que es determinativo, resolutivo. Digamos, tenemos dos tipos de dispute boards, uno que es standing, que va durante toda la ejecución del proyecto y, digamos, se materializa a través de reuniones mensuales, en las cuales, digamos, el dispute board interactúa con las partes, escucha a las partes, los problemas que tienen, los equipos técnicos, y vende ir desactivando bombas durante la ejecución del proyecto, privilegiando su ejecución en plazo, evitando sobrecostos y demás. Y luego tienes la otra función que son los speedboards ad hoc, que son llamados únicamente cuando tienes problemas para que lo solucionen, ¿no? En estos famosos plazos de 28 o 42 días, según estemos hablando de FIDI y CONEC. ¿Cuál es el problema aquí? Que, que se desnaturaliza el rol del dispute board cuando el dispute board olvida su rol preventivo, olvida su rol preventivo y actúan como si fueran árbitros. Actúan como si fueran árbitros, o son las partes quienes son renuentes a colaborar con el dispute board a través de poner encima de la mesa toda la información, toda la documentación, informar oportunamente las cosas, o son renuentes con las decisiones del dispute board. El dispute board toma una decisión y las partes no la acatan, y termina decantándose todo en la cristalización, en la materialización, perdón, de un proceso arbitral, que era lo que precisamente se pretende evitar. O sea, muchas veces estos dispute board y juntas de resoluciones de disputas son considerados como arbitrajes técnicos de primera instancia, como si esta fuera una primera instancia en la cual voy a tomarle la temperatura a mi caso, voy a tomarle la temperatura a mi derecho, voy a ver si mi caso es viable. Si tiene viada, voy a cumplir con este escalón, voy a cumplir con esta pequeña etapa, porque lo que a mí me interesa es irme a arbitraje. O sea, así se ha desnaturalizado un dispute board y una junta de resolución de disputas. Se ven como si fueran meramente un arbitraje técnico de primera instancia, ¿no? Cuando bajo ningún concepto es así. Ahí tenemos un primer problema. Luego tenemos un segundo problema de la ineficacia en la prevención de disputas. Precisamente lo que yo les comentaba en las reuniones mensuales. Cuando las partes no colaboran, cuando los dispute board se sientan a escuchar a las partes y le dicen, bueno, solucionalo tú, y no se toma una decisión efectiva, no se hace labor preventiva, no se hace prevención.
se celebran audiencias como si fueran audiencias arbitrales. No se sientan a conversar los equipos técnicos. Eso es un problema. La demora o ausencia de una solución efectiva. Eso es un problema grave y lo describo, digamos, rápidamente. Tenemos casos en los que un dispute board no toma una decisión real, sino que escucha la posición de una parte, escucha la otra, y la solución en qué consiste, lamentablemente. La solución consiste, yo como dispute board decido que sean las partes las que se pongan de acuerdo sobre cómo solucionar la controversia. Emito una decisión, emito una conclusión a una sumisión en la cual determino que sean las partes que en un plazo de 10 días, por dar un ejemplo, se sienten y se pongan de acuerdo sobre cómo resolver el problema. Esa decisión, esa conclusión, ¿será una decisión real? ¿Será una solución efectiva a un problema que le han traído sobre la mesa al Dispute Board? ¿Estará cumpliendo con su labor preventiva o con su labor decisoria? Bajo ningún concepto, creo yo. Eh, o muchas veces toman las decisiones, o cuando se toman las decisiones y se notifican, ya las decisiones son ineficaces, porque los daños ya se materializaron, no son hasta impertinentes en el tiempo. Y esto nos lleva a un cuarto punto que es el de a la reticencia a abordar, debería decir ahí, cuestiones legales. Aquí, acá tenemos un problema grave también. Y es que muchas veces los dispute boards, cuando están integrados por miembros que son, digamos, profesionales extranjeros, lamentablemente estos casos son, bueno, felizmente estos casos son los menos. Son las excepciones y no las reglas. Porque existen excelentes profesionales extranjeros que ejercen de manera adecuada su labor como dispute board, pero lamentablemente existen casos patológicos en los que no lo hacen. ¿Y cuál es el problema aquí? Que existen profesionales extranjeros que se niegan a tomar una decisión, una determinación sobre un problema legal, escudándose precisamente en que son profesionales extranjeros y desconocen el derecho peruano. O ingenieros que no quieren emitir un pronunciamiento respecto de un problema legal y viceversa. Abogados que no quieren emitir pronunciamiento respecto de un problema técnico porque no son ingenieros y lo sustentan así en sus conclusiones. Y casi que se echa un párrafo de estilo, eh, digamos, sustentar en una conclusión que resuelve una sumisión, eh, que no me puedo pronunciar sobre un problema de derecho peruano porque soy un profesional extranjero, soy irresponsable, inclusive dicen pronunciarme sobre un problema de derecho peruano siendo un profesional extranjero y desconociendo el derecho peruano, y, y digamos, no hay solución. No hay solución a la sumisión, no hay solución a la desavenencia, a la disputa, a la controversia. Entonces, esos problemas, considero yo, son graves. Y esto no es, digamos, esto no es responsabilidad de quien inventó la figura del dispute board, esto no es problema de la figura del dispute board, que es una importante herramienta contractual, no es problema de los reglamentos, no, es un problema de los aplicadores, es un problema de las personas, nuevamente, que aplican mal o inaplican o desconocen cuál es la importancia de su labor preventiva o de su labor decisoria. Y luego tenemos un tema de limitada responsabilidad y diría yo también de limitada disponibilidad. Les decía yo que una de las funciones de los dispute board standing es precisamente tener disponibilidad para coadyuvar a las partes a la solución de sus problemas durante la ejecución de un proyecto de infraestructura. ¿Qué sucede cuando un mismo profesional tiene 6, 8, 10 o participa, es miembro de 6, 8, 10 dispute board eh, de manera standing, de manera permanente? ¿Qué sucede con este profesional? Que reduce su capacidad y su disponibilidad eh, de ejercer una labor preventiva activa en cada uno de estos proyectos. He visto casos, he conocido casos en los que existen dispute boards o inclusive adjudicadores en juntas de resolución de disputas que no quieren hacer las visitas a obra por falta de disponibilidad, o prefieren hacer las visitas a obra con un dron, o prefieren hacer las visitas a obra de manera virtual, y digamos, esa no es la razón de ser eh, de esta importante herramienta. Se desnaturaliza totalmente. Y de nuevo, insisto, perdonen que insista tanto con esto, no es un tema de normas, no es un tema
Nuevamente, puedes traer las mejores normas, puedes reconocer la aplicación de las buenas prácticas internacionales, puedes reconocer el uso de los mejores contratos estandarizados, pero si eres un funcionario o un contratista que está acostumbrado a hacer las cosas mal o no tiene la voluntad de hacer las cosas bien, digamos, no va a funcionar, no va a funcionar. Y bueno, como conclusiones a todos estos problemas que les he planteado, no he buscado con esta presentación desanimarlos, pero sí poner sobre la mesa eh, 7 problemas que a mi consideración ocurren lamentablemente en el quehacer diario durante la ejecución de un proyecto de infraestructura pública. eh, y de nuevo reiterar que el problema no radica en la importación y reconocimiento de las mejores normas. Ese no es el problema. Digamos, una buena norma o una mala norma es el peor, es el menor de nuestros problemas. No recuerdo que otro peruano decía por ahí que algún novelista peruano mencionaba que, digamos, pueden haber, líbrame de los malos aplicadores, ¿no? Prefiero una mala norma con buenos aplicadores que una buena norma con malos aplicadores, ¿no? Es un tema de personas, es un tema de intérpretes, es un tema de quiénes son los aplicadores de la norma. Trae el mejor contrato y si el aplicador tiene poca voluntad de ejecutar una obra en términos de plazo, costo y calidad, las cosas no van a funcionar. Es un tema de voluntad, es un tema de investigación, de conocer cómo se utilizan esos contratos estandarizados, de cómo funcionan los sistemas de entrega de proyecto, de que es un contrato de diseño y construcción, que es un contrato de gerencia al riesgo, que es un contrato colaborativo, que es un contrato integrado. Digamos, no es un tema que quede en la palabra, no es que por ahí escuchaba que esta nueva norma lo que va a hacer es quitarle los grilletes a los funcionarios públicos y que de aquí en adelante se van a convertir en compradores expertos de obra pública. Yo creo que esa es una gran falacia. Yo creo que ni con las mejores normas las cosas van a funcionar si quienes estamos involucrados en su utilización y su interpretación no nos capacitamos y no tenemos la voluntad de hacer las cosas bien. Y esto no es un tema del sector público exclusivamente. Todos los que están involucrados. Parte privada, parte pública, adjudicadores, dispute board, árbitros, peritos, instituciones arbitrales, secretarios, etcétera. Si todos los que estamos involucrados en este importante sector no hacemos que las cosas funcionen, no van a funcionar, ¿no? Ponle un Audi a un chofer de transporte público que tiene 100 papeletas y te lo va a chocar. O sea, son así las cosas, ¿eh? Esa es la cruda realidad. Y de nuevo, apartemos los egos y no vayamos a pensar que con la sola norma, los problemas de la brecha de infraestructura pública, de la excesiva burocracia en la permisología, de, de la paralización de obras y demás problemas que he narrado se van a solucionar de la noche a la mañana. Eso no es así. Quedo atento a Ustedes cualquier dónde andaban, cabrones, porque andaban en la calle. agua Permiso. por ¿Quién? tu gentil invitación. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Si alguien tiene alguna pregunta, levanten la mano, por favor, o la puede escribir en el chat. Bueno, doctor, eh, quisiera hacerle yo entonces una pregunta. Según usted, ¿cuáles son las principales causas de controversias en los contratos de infraestructura pública en el Perú? Gracias, Junior, por la consulta. Sí, yo creo que son varios, no es un tema, digamos, que los problemas vengan de una sola de las partes, pero creo que tiene mucho que ver
eh, creo que el ejercicio inicial que uno debe hacerse es retrotraerse hasta el punto inicial, ¿no? Hasta el punto de partida, que es la determinación de, digamos, vamos a etapa de actos preparatorios y proceso de selección. Lo primero es escoger un buen contrato, ¿no? Determinar qué quieres, cómo lo quieres, a cuánto lo quieres, en cuánto tiempo lo quieres. Eso es lo primero, ¿no? De la determinación del alcance, del plazo, del costo, de lo que tú quieres. Hay un error que creo que es grave, que ocurre muchísimo en nuestro país, y es que queremos utilizar un contrato como plancha para todas mis obras, como si todas las obras fueran iguales. Cada obra tiene su propio ADN, tiene sus propias vicisitudes, sus propios problemas, y, y debemos ajustar el contrato a cada obra y no al revés, hacer que todas las obras calcen en un mismo contrato. Ese es el error más grave, creo yo, que se comete en nuestro país. No solamente en el sector público, en el sector privado también, ¿no? Muchas veces por ahorrarse costos y demás, eh, se dice, oye, este contrato me funcionó bien aquella vez en tal obra, hay que replicarlo. Y no todas las obras son iguales. Provías Nacional, que es el más experto, digamos, comprador de carreteras, debería saber o sabe que no todas las carreteras se ejecutan de la misma manera. Y todos los problemas que tienen sus carreteras no son los mismos. O sea, más allá de que existan problemas de adicionales, de ampliación de plazo y demás, eh, las causas de los problemas y los efectos de esos problemas no son los mismos en todas las carreteras, en todos los lugares, en todas las obras, con todas las entidades. Cada obra tiene su propio ADN. Si partimos bajo esa premisa, deberíamos entender que cada obra requiere de un contrato en particular, de un contrato que atienda a sus propias necesidades específicas, a las necesidades específicas de cada obra, a las necesidades del terreno, a las necesidades de los permisos, de las autorizaciones, de las licencias, a las necesidades sociales de cada proyecto, eh, y por supuesto, a una elección sabia y técnica de cuáles son los drivers del proyecto. Si quieres privilegiar el plazo, si quieres privilegiar el costo, si quieres privilegiar la calidad, y en función a ello, determinar cuál es tu sistema de determinación de precios, si quieres un suma alzada o un precios unitarios, si quieres un sistema mixto. Luego, un tema aparte, ¿no? ¿Cuál va a ser el sistema de entrega de proyecto? Si quieres un contrato de gerencia, un contrato colaborativo, un contrato tradicional, de diseño y construcción, etcétera. Por eso, en función, digamos, a tus necesidades y a la obra en particular y a sus singularidades, que tú formulas un contrato a medida de cada obra y no al revés. Que si tú haces lo contrario, es casi seguro que vas a tener problemas en el futuro. Eso bajo mi consideración. Veo que hay una consulta adicional por aquí, de Marco Antonio Cifuentes, que dice, dado que las controversias en contratos de infraestructura pública suelen intervenir tanto técnicos, aspectos técnicos como legales, ¿cuáles consideran que son las claves para lograr una comunicación efectiva entre adjudicadores, ingenieros y abogados, de manera que las soluciones propuestas sean efectivas y estén alineadas con los objetivos del proyecto? Gracias, Marco Antonio, por tu consulta. Eh, yo creo que aquí hay un problema adicional, ¿ya? Veo bien que, digamos, en muchas instituciones se están incorporando cursos de habilidades blandas en construcción, ¿no? De habilidades blandas en las cuales, habilidades blandas para los adjudicadores, habilidades blandas para los dispute boards, y habilidades blandas para los abogados, para que interactúen y, digamos, exista buena fe en la comunicación, ¿no? Exista este espíritu colaborativo, que es una palabra que ha sido demasiado manoseada, me parece. Eh, yo considero, yo no me considero una persona negativa, pero sí realista, que lo colaborativo y estas habilidades blandas van a terminar siendo un saludo a la bandera si finalmente tú llevas todos estos cursos y a la hora de la hora tú te sientas a exponer un caso o te sientas a negociar un acuerdo común con tu contraparte y, y no cedes, no eres verdaderamente blando si se quiere, o no, digamos, tienes esa voluntad real de querer solucionar un problema, sino más bien quieres el todo por el todo. O sea, digamos, las conductas colaborativas o los contratos colaborativos no existen con los contratos estandarizados. No es que recién a partir de FIDIC y NEC en Perú se ha descubierto lo que es colaborativo. Eso es una falacia. Los contratos deben negociarse,
ejecutarse bajo las reglas de la buena fe desde 1984, cuando menos, que es el artículo 1362 que todos conocemos del Código Civil. O sea, la buena fe existe, lo colaborativo, esas habilidades blandas para tratar de transar, de llegar a un común acuerdo con tu contraparte, alertar tempranamente, el deber de mitigación, el deber de colaboración, existen en nuestro ordenamiento jurídico, como lo conocemos, con el clásico artículo 1362 de 1984, cuando menos, ¿no? Si no vamos, si no vamos antes. Entonces, digamos, está bien capacitarse, está bien decir que somos colaborativos o capacitarse para ser colaborativos, pero la verdad de la milanesa es que si queremos serlo, lo vamos a hacer, y si no queremos serlo, así llevemos 10 cursos y maestrías sobre el tema, poco o nada vamos a solucionar si es que no tenemos la voluntad de hacerlo, simplemente. Ahora, también es muy difícil cuando tienes un lado que está capacitado y el otro no. Entonces, sí creo que en esos casos sí hay que ser asertivo, y, y quienes resuelven las controversias, los decisores, que pueden ser árbitros, pueden ser los miembros de las juntas o de los dispute boards, ellos sí deben ser verdaderamente, digamos, tener estas habilidades blandas para acercar a las partes, para acercarlas, para acercar las posiciones y decir las cosas en blanco y negro. A ver, señor, su posición técnica es A y el otro señor su posición técnica es B. Ok, ¿hasta dónde pueden ceder? ¿Qué es lo que técnicamente está fallando? ¿Y cuál puede ser técnicamente el punto medio para destrabar la controversia y que se ejecute la obra en plazo, costo y calidad? No debería ser tan complejo. El problema está cuando ninguna de las partes quiere ceder, o se relega lo técnico por lo legal, o se relega lo legal por lo técnico. Ahí tenemos un problema. Dice, buenos días, doctor. Gracias. Quisiera preguntar si el uso de los contratos estandarizados en proyectos públicos en Perú contribuirá a una mayor previsibilidad en la resolución de controversias o fomentará una mayor litigiosidad por parte de los contratistas. Repito lo que mencionaba al inicio. A ver, no vayan a pensar que la utilización de esos contratos estandarizados en infraestructura pública nace a partir de la nueva Ley General de Contrataciones Públicas. Estamos en 2024. Este tema, normativamente, existe una política pública normativa de permisión de autorización de este tipo de contratos desde el 2019. 2019 ya hablábamos de BIN, ya teníamos 2 o 3 decretos supremos que hablaban de FIDIC expresamente, que te hablaban de FIDIC, que te hablaban de NEC, que te hablaban de LENA, que son estos contratos estandarizados japoneses inclusive, y ya se venían utilizando estos contratos. No es la primera vez que vamos a utilizar esos contratos, ya se venían utilizando, tenemos casos de éxito, de éxito con la utilización y gestión de estos contratos, pero también tenemos casos en los que estos contratos no funcionan bien. Y de nuevo, no es culpa de los contratos, no es culpa de FIDIC, no es culpa de NEC, no es culpa del legislador que autorizó tarde o temprano estas normas, no, es culpa de los intérpretes, de quienes utilizan estos contratos, porque muchas veces los utilizan sin capacitarse, o los utilizan estratégicamente o distorsionan el balance de riesgos. Les pongo un escenario. Imagínense ustedes el caso de un funcionario público de un gobierno regional que va a ejecutar una obra y en su estrategia de contratación va a tener que determinar cuál es el sistema de entrega de proyecto o Project Delivery System, conocido en el derecho anglosajón, hace más de 30 años, pero que ahora se ha recogido en la norma. ¿Cuál va a ser el sistema de entrega de proyectos que va a utilizar este funcionario público que toda su vida ha contratado bajo un sistema tradicional, bajo el régimen general de la Ley de Contrataciones del Estado? Mágicamente va a poder determinar desde el punto de vista técnico si va a utilizar un contrato de gerencia a riesgo o va a utilizar un contrato de diseño y construcción. Claramente no. ¿Es porque el funcionario es malo? No. Es porque va a haber una curva de aprendizaje, va a tener que adaptarse, va a tener que capacitarse, y van a tener que tener la voluntad también de querer utilizar adecuadamente este tipo de contratos. Entonces, no vayamos a creer, no vayamos a pensar que la sola norma va a solucionar todos nuestros problemas. No es así. Ni la norma es nueva, no estamos poniendo la primera piedra de nada. Digamos, es una norma más que está reconociendo de buena manera, creo yo, la utilización y reconocimiento de este tipo de contratos. Me parece espectacular. Es un avance importante. De hecho, creo que en toda Latinoamérica vamos a hacer
el primer país que está reconociendo en su ley general de contrataciones públicas la utilización de ese tipo de contratos y prácticas, y eso es bueno, eso es positivo. Somos el primer país en Latinoamérica que vamos a aceptar vía norma algo que ya se acepta, algo que se utiliza desde siempre, ¿no? Y eso es bueno. Pero eso solo no va, el solo cambio normativo no va a solucionar nuestros problemas. He dado 7 ejemplos de casos en los que, a pesar de que estas normas de reconocimiento de estas prácticas venían utilizándose desde el 2019, se han venido utilizando mal, con más problemas que soluciones. De nuevo, esto no es responsabilidad de FIDI, de DEC, no. Es el intérprete peruano, privado y público, que no tiene la voluntad de hacer las cosas bien, que no respeta algo tan sencillo como es el término estandarizado. Estandarizado es estandarizado, ¿no? Pero si vas a utilizar estandarizado y a mitad de camino te desanimas y quieres hacer un tailor-made o quieres hacer el mix, ahí surgen los problemas. Eh, con eso, sin más, yo voy dando por cerrada la presentación. Quedo, digamos, igual me pueden escribir por mail los que estén interesados, que quieran disertar más sobre el tema. Y voy a compartir la presentación con Ankawa para que puedan retransmitírsela a ustedes. Yo estoy muy agradecido veo que con bastante alegría que hay más personas conectadas. Un sábado tan temprano y quedo a disposición para lo que estimen pertinente. Muchas Bueno, gracias. muchas gracias. Para recordarles a todos que la invitación para el cuarto encuentro de expertos en obra que se va a realizar en la ciudad de Urubamba, la preventa se va a acabar el 31 de octubre. Así que, por favor, los que están interesados, inscribirse. Muchas gracias, doctor, por su increíble ponencia. Gracias a todos por haber participado el día de hoy. Hasta luego, Gracias. doctor. Una parte.